un privilegio estar aquí con vosotros y agradezco al pastor Jesús y a la pastora Raquel por la invitación. Y como bien decía la pastora, pues tengo cierta confianza con vosotros. Y la verdad que cuando estaba orando la hermana Pili, pues los que nos subimos aquí a veces pues también tenemos nuestras luchas, nuestras decisiones que tomar, nuestros momentos difíciles y buenos. No somos más que vosotros, somos iguales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, a veces también os pido que oréis por nosotros, porque a veces también necesitamos depender del Señor, necesitamos depender todos del Señor, que nos guíe y que nos fortalezca, porque a veces es complicado, ¿no? Más en los tiempos que vivimos. Sí, gracias. Y como bien decía, pues la pastora, hemos trabajado en la junta directiva muchos años juntos y en ese sentido yo personalmente y en nombre de la junta directiva agradecemos por la labor, por el tiempo que vosotros también la habéis dejado que trabaje con nosotros. Para mí ha sido mi mano derecha, mi profesora en muchos años. Y ha sido pues fácil trabajar en ese sentido, evidentemente con la ayuda del Señor, ¿no? Me retiraba de la presidencia y pues había se me hizo otro encargo, la convención de ser director de misiones internacionales. Llevo desde el 21 y la verdad que es un privilegio, hermanos. El hermano aquí de Venezuela decía, yo también soy esposo de Valeria, y decía, y también soy venezolano. Vale, yo no puedo decir eso. Mi esposa es Isabel María, es española de Almería, pero yo soy argentino. ¿Vale? Entonces, pero bueno, llevo 38 años en España, yo creo que tengo doble nacionalidad también. Entonces yo me siento también muy español, me siento en casa, ¿no? Entonces tengo la confianza de compartir esto con vosotros también, porque recuerdo que una de mis primeras visitas a una iglesia, y fue una visita, pues, primera reunión un poco complicada. Me acuerdo, con Antonio, nos sentamos aquí, había en aquel momento un problema en la iglesia y nos sentamos aquí, estuvimos hablando, estuvimos orando. Entonces, pues, como bien decía Raquel, pues me siento como en casa y tengo la libertad de compartir muchas cosas con vosotros. Es un tiempo también especial porque acaba de regresar mi esposa de Brasil. He estado un tiempo sin ella. Ella estaba visitando a uno de nuestros hijos que está allí y a nuestro Rubén III. Tenemos un nieto. Está Rubén, que soy yo, Rubén II y Rubén III, y la verdad que es una bendición. Dicho esto, pues me encanta el avión que habéis puesto ahí. Eso de yo iré, a mí me gusta mucho viajar, me gusta subirme a los aviones. Y digo también eso porque mis hijos han salido igual, sobre todo mi hija, montarse en un avión. Pero lo importante es a dónde vamos y a dónde queremos ir, ¿no? A veces no es solo subirse a un avión para ir de vacaciones, sino creo que el Señor a nosotros en este caso nos pide otro tipo de viaje, ¿no? Y estamos ahora trabajando, como sabéis, hemos tenido a nuestros misioneros en Guinea por más de 30 años, en Guinea Ecuatorial. Después de haber hecho este trabajo, todavía mantenemos, aunque ya hemos traspasado la responsabilidad a la Iglesia Bautista en Guinea, la responsabilidad de dos colegios, uno con 700 alumnos y otro con 300 alumnos, uno en Malabo, otro en Ebina-John. Y la verdad ha sido también una labor de capacitación para los líderes allí en Guinea y ha sido una bendición. Y entendimos que era el tiempo de salir de allí. Y ahora estamos trabajando desde hace algunos años también en Mozambique, en la zona de Maciá, donde está nuestra hermana Sara Marcos. Orar por ella necesita de vuestras oraciones. Está trabajando en un centro para niños con discapacidad. Y este año hemos tenido la oportunidad en la convención de encomendar a una odontopediatra de la Iglesia Bautista de Cuaro, una iglesia hermana. Y ella pues estará trabajando con Sara durante un año
y entendemos que si el proyecto sigue adelante, si depende de lo que también el Señor muestre en su corazón y también las decisiones que podamos tomar, estar orando por esto, prolongaríamos esa colaboración por más tiempo. Tener en cuenta que nosotros trabajamos también muy en coordinación con la Misión Bautista Europea, de la cual también tenemos ayudas, pero la principal ayuda sois vosotros, hermanos, la oración, la ofrenda, el poder conocer nuestros proyectos. Y el nuevo proyecto también muy desafiante. Estamos al habla con la Convención Bautista en Gambia. También en la convención hemos encomendado a un matrimonio, un pastor y su esposa jubilados, pero que todavía tienen el deseo de servir al Señor y van a hacer 2 viajes de corto periodo, de 3 y 4 meses, a uno al final a inicios del 2024, otros finales del 24, porque queremos ver las necesidades, aunque ya conocemos las necesidades y proyectos que hay de parte de la Convención en Gambia, un país también con un trasfondo musulmán, aunque hay cierta libertad donde podemos entrar y estar presentes, y orar también por ellos, porque tampoco queremos dar el paso, sino que estamos buscando sobre todas las cosas y siempre la voluntad de Dios. Lo que el Señor quiera, no lo que nosotros pensamos y deseamos que es mejor, sino que lo que el Señor nos muestre. Y en ese sentido tampoco queremos comprometer a personas, ni tampoco, como decía en la convención, comprometer recursos económicos también, sino pues tener claro lo que el Señor nos muestra y dar los pasos en firme. Y lo que sí tenemos un reto importante, hemos cambiado nuestro paradigma, digamos, de misión. Hemos comenzado a trabajar en el norte de África. No puedo decir el lugar por seguridad de nuestra misionera y también por seguridad de las personas que allí trabajan. Una iglesia, digamos, que no se reúne con la libertad que tenemos nosotros, sino que se reúnen a veces de forma clandestina en casa. Y es un país de acceso restringido al Evangelio, con lo que eso conlleva, dificultades con la policía, a veces cárcel. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello, pero quedados con este nombre, con Nora, orar por ella. Hemos estado en un tiempo en la zona del norte de África, en territorio español, en la ciudad de Melilla, donde hay una iglesia bautista de la Unión. Y ahora sí damos el paso definitivo y se incorporará al campo en el mes de Dios mediante a mediados de febrero. Orar por ella para que el Señor pues la bendiga, la guarde y también a los hermanos allí. Yo he tenido la oportunidad de estar y la verdad que hay mucho por hacer. Es un país evidentemente de trasfondo musulmán, mucho más cerrado y restringido que Gambia y que otros países. Pero el Señor nos da la oportunidad, como dice el lema de misiones, con permiso, abriendo caminos para la palabra. El Señor nos está abriendo nuevas puertas, nuevos sitios, y yo creo que en ese sentido tenemos que aprovechar esta segunda oportunidad que nos está dando, así lo entendemos desde Misiones Internacionales. Yo vivo en Almería, al sur de España. Al frente, pues, tenemos el norte de África y hay, como sabéis, lamentablemente hay muchos inmigrantes que cruzan día a día, que llegan no solamente a Almería, a Málaga, a Canarias. Y yo creo que el Señor nos está dando una segunda oportunidad para atender a esta gente. No solamente de los que llegan, sino pues dar un paso más y acercarnos también a ellos. Y le voy a pedir a Santi si podemos ver el primer vídeo para que os deis una cuenta de que lo que significa a dónde estamos entrando y por qué necesitamos oración. Como dice la palabra, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados. Y necesitamos del poder de Dios para que Él nos ayude a compartir el amor, a llevar pues su esperanza, como bien decía también vuestra pastora, porque esas personas, hermanos, pues también necesitan del amor. Es verdad que a veces decimos que no somos racistas, pero creo que tenemos ciertos prejuicios a veces y tenemos que romperlos, sobre todo, hermanos, porque son también criaturas de Dios y necesitan también conocer a Dios, porque el Señor también ha muerto
por estas personas para su salvación y esperanza. Santi. Un mundo por alcanzar. Millones de personas a las que presentar el amor de Cristo. Jesús nos llamó a cumplir una misión. ¿Estás dispuesto a obedecerle? Perdonadme, pero cuando veo este vídeo y yo soy una persona, mi esposa me conoce bien, que yo no puedo ocultar mis sentimientos, pues cuando estoy contento, cuando estoy enfadado, estoy enfadado. Y cada vez que veo este vídeo, ya lo he visto varias veces, pues me emociona porque vemos a estas personas totalmente diferentes, entendeme, exteriormente a nosotros, y nos parece difícil, nos parece impensable el poder alcanzarlas. Pero para el Señor no es imposible, hermanos. El Señor las ama y necesitamos eso, entenderlo y llevar ese amor como el Señor lo haría seguramente, como el Señor lo hace a estas personas. Lo necesitan, créeme que lo necesitan. Como decía antes, he tenido la oportunidad de estar allí y hay mucha necesidad porque el enemigo también nos engaña, el enemigo también trabaja y tenemos que luchar contra todo esto. Así que mi ruego en esta mañana es que oréis por estos, no solamente por este país en concreto, sino por todos estos países que a veces pues están subyugados por el enemigo, siendo engañados, ¿no? Y que el Señor, pues como hemos visto en algunas imágenes, pues si habéis entendido un poco el mensaje, que abra sus ojos, que quite el velo de sus corazones y que puedan llegar a conocer a nuestro Salvador. Amén. Amén. Dicho hecho, luego veremos otro vídeo. Y también como director, pues agradecer también vuestro compromiso, no solamente por vuestras ofrendas de años anteriores, sino sobre todas las cosas, hermanos, por vuestras oraciones, que es realmente lo que sostiene a nuestros misioneros en cada lugar, los aparta de todo mal, de todo peligro. Y la oración, hermano, no necesita un pasaporte ni un visado y penetra en todos los países. Y también os voy a lanzar un reto. Nosotros en nuestra iglesia tenemos un grupo de oración ahora mismo reducido de 6-7 personas, que ora de 6 a 7 de la mañana. Yo sé que es una hora a veces difícil, ¿no? Ahora sobre todo cuando hace frío levantarse, pero créeme que es una experiencia pues única, el poder tenerse
a las 6 de la mañana encontrarse con el Señor, tener una pequeña lectura y orar, pero sobre todas las cosas porque vemos que no somos especiales, pero el Señor sí, y ve cuando nos dirigimos a Él y ponemos todas las cosas delante de Él y vemos su mano. Así que si tenéis intenciones de eso, tenéis ganas, hablar con vuestros pastores, formar un grupo, y nosotros lo hacemos a través del WhatsApp, y la verdad que es un tiempo muy bueno, no solamente para orar por nuestros misioneros, sino también por vuestra iglesia, vuestra obra aquí. Dicho esto, pues ya han leído también el pasaje, y dice Proverbios 23:7, porque así como son sus pensamientos íntimos, tal es Él. Y hasta ahí voy a leer. Y oraba cuando iba a preparar la predicación, y a veces pues no quería. A mí me gusta ser un poco a veces innovador, ¿no? Y siempre nos centramos en los mismos pasajes para las misiones, tal. Y vino a mí, estamos nosotros ahora en el grupo de oración, estamos terminando Salmos y ahora vamos a comenzar seguramente con Proverbios. Y el otro día hojeaba el libro de Proverbios y pude leer este texto, ¿no? Y cuando hablamos de la obra misionera, es un tema pues realmente que daría mucho para hablar, es muy extenso, se hacen conferencias, se hacen congresos, y a veces inclusive nos quedamos cortos, ¿no? Porque es un ámbito pues grande, a mí particularmente me agrada, disfruto. En Almería pues tenemos la oportunidad también de que, como decía antes, tristemente llegan muchos inmigrantes y hay una zona que se llama la Pequeña África, ¿no? Los tenemos ahí. Pero cuando leemos la palabra del Señor aquí vemos un principio importante, valioso para nuestras vidas, ¿no? Y lo que este versículo nos dice es que la forma de pensar que tengamos, que sintamos en nuestro corazón, va a afectar de una manera muy importante a nuestra vida. De cómo nos comportamos con la gente, de cómo miramos a la gente, de cómo recibimos a la gente, de actuar, de ver y hacer las cosas. Y yo creo que Salomón en su sabiduría pues escribe este texto. Y para la obra de Dios yo creo que, no voy a decir nada nuevo, a veces necesitamos tener un corazón especial, tener un corazón como el de Cristo. Necesitamos un corazón especial para trabajar en la obra misionera. Y yo doy gracias por nuestros misioneros, hermanos, porque ellos dejan su comodidad para entrar en zonas de conflicto, muchas veces de falta de agua, de alimentos, de sanidad, y a veces cuando uno va, que yo he tenido la oportunidad de ir no solamente a zonas de África, sino también Centroamérica, y nos damos cuenta de la necesidad que hay de todo esto. Sin embargo, nuestros misioneros tienen ese corazón especial para dejar todo y saltar al campo, para decir yo iré y subirse a un avión y dejar pues sus familias y para servir al Señor. Pero es importante tener el corazón de Dios para poder amar a las personas. No solamente las que están en estos países, hermanos, sino las que están aquí fuera, que nos cruzamos a diario con ellas, nuestros vecinos, nuestros compañeros en el colegio, en el instituto, en el trabajo. Y yo me preguntaba, ¿por qué hay personas que apoyan la obra misionera? Porque hay un sentir, como hemos leído, que tienen ese sentir del Señor, esa compasión de cuando el Señor veía las multitudes, dice que tenía compasión. Y yo me pregunto, ¿tenemos compasión, hermanos, por las multitudes? ¿Tenemos ese sentir que tiene el Señor? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón en ese sentido? Y es verdad que muchas iglesias, a veces nuestra iglesia es pequeña, y a veces nos sentimos que estamos limitados y decimos, es que no somos grandes, no tenemos recursos. Sí tenemos recursos, hermanos, porque el Señor provee de todo. Y a veces las iglesias salen a testificar y tienen conferencias misioneras, las más grandes, las más potentes,
en sus planes de trabajo para alcanzar las almas, porque es algo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Es porque tienen un corazón misionero. Tienen un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y eso es esencial. Lo podemos tener, hermanos. Debemos tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y se mueven para alcanzar a las almas perdidas. Y en lugares donde muchas veces no existe esto, es porque tenemos que plantearnos cómo está mi vida, cómo está mi corazón. Y vuelvo a insistir, qué importante es tener un corazón misionero. E insisto en esto, no importa el lugar, sino el sitio donde el Señor nos ha colocado. Nuestra hermana ha venido de Perú, nuestros hermanos de Venezuela, yo he venido de Argentina, y a veces pensamos que las situaciones nos mueven, es verdad. A veces el Señor permite que nos movamos por situaciones políticas, económicas, diferentes, pero muchas veces nos olvidamos de que el Señor nos trae con un propósito a cada sitio. Yo nunca pensé, aquí es verdad que dejé mi trabajo para venir a servir al Señor, pero nunca pensé que llegara a ser un presidente de la Unión o un director de misiones. Pero el Señor, en su propósito, así lo tenía planeado. Y la obra de misionero, hermano, no es algo nuevo. Empezó cuando Jesús fue el primer misionero enviado desde el cielo, como hemos cantado, a la tierra, para traernos salvación, hermanos. Para traernos reconciliación a nuestras vidas, a los hombres, para salvar lo que se había perdido. No vino a hacer milagros, es cierto que lo hizo, sino que fue parte de su ministerio, evidentemente. Pero su principal objetivo era buscar las almas perdidas. Y ese también debe ser también nuestro principal objetivo, hermanos. El Señor era un misionero que se encargó de sembrar en el corazón de aquellos hombres, de aquellos discípulos, un corazón misionero, de trasladar su sentir, de trasladar su amor por las personas. Y por eso los enviaba a predicar el Evangelio. Hombres sencillos, como tú y como yo, pero que decidieron seguir a Jesús. Hombres humildes, a veces sin preparación, pero el Señor los escogía y los llamó. Me encanta cuando leemos el pasaje de la mujer samaritana y vemos que, como en el contexto, cómo los judíos odiaban a los samaritanos. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos? Sin embargo, dice la palabra, que Jesús habló con aquella mujer samaritana. No tuvo prejuicios. A Jesús no le interesaba si la gente se vestía bien o no. Le importaba el corazón de ellos. Le importaba la vida de ellos. Y eso tenemos que también tenerlo presente. No importa cómo vistan, de dónde vengan, sino fijarnos en las personas, en su corazón y también procurar, como decía el Señor, que esa vida sea restaurada. Cuando la obra misionera empieza con Pablo, las iglesias se abren en aquel tiempo, pero con el tiempo también en las iglesias son atacadas y entra en su corazón la vanidad y ya no la palabra de Dios. Dios también, y me retrotraigo un poco en la historia de nuestra iglesia, y Dios pone sus ojos en otro lugar, lo pone en Europa, y Dios usa a los europeos de una manera asombrosa, y ellos son los que empiezan a enviar misioneros a distintas partes del mundo, propagan la palabra de Dios, enseñan la Biblia, y es traducida también por los europeos, por nosotros, porque también me considero europeo ahora mismo, y se esforzaron para darnos la palabra de Dios en nuestros idiomas, lo cual es muy importante y de dar gracias a Dios. Pero también los europeos dejaron entrar en su corazón la mundanalidad, la vanidad, y muchas veces dejaron de predicar la palabra de Dios, y después que había puesto sus ojos de ellos, el Señor se fija ahora en los ingleses seguidamente. Y los ingleses también forman parte de una gran corriente misionera
que expanden también el Evangelio a lo largo y ancho del mundo. Tenían un corazón misionero, sí, pero ellos también dejaron entrar en su corazón la hechicería, el amor a las riquezas, y ahora en Inglaterra es un país sumido en muchos sitios en la hechicería, aunque no lo creamos. De hecho, pues Harry Potter, aunque a muchos nos gusta, a mí no he visto ninguna película completa de él. Harry Potter viene de Inglaterra. Tenían un corazón misionero. Y después, hermanos, Dios se fija, traslada sus ojos a Estados Unidos, Norteamérica, y han hecho una tremenda labor misionera. Y lo digo con respeto y con temor también. Y el mundo entero se ha llenado de misioneros de este país, y muchos de nosotros han sido salvados por su predicación, hemos sido bendecidos, pero es un país también que está entrando en un enfriamiento, en un declive. También podríamos hablar de Brasil y su gran visión misionera. También en Asia. Pero después de que Dios de haber puesto los ojos en Asia, en los europeos, en los ingleses, en los americanos, ahora, hermanos, creo que el Señor, pues, y así lo entiendo, por esta oportunidad que nos está dando, de que el Señor está poniendo los ojos en los españoles, en cada uno de nosotros. Y es un reto, hermanos, que tenemos que asumir y afrontar y responder delante del Señor. Dios tiene puesto ahora sus ojos en España. Está usando España de una manera como nunca antes entiendo que lo había hecho. Hace años, los misioneros españoles se contaban con los dedos de las manos. Ahora, pero en el año 2009 en adelante podemos sentirnos honrados, es verdad que de diferentes denominaciones, tenemos misioneros en todos los continentes de este mundo que el Señor nos ha dado. Y tenemos que dar gracias, hermanos. Pero también tenemos que reconocer que también debemos formar parte de este trabajo de la extensión del reino de Dios. Y es una bendición, entiendo yo, que el Señor se fije en cada uno de nosotros, como españoles o los que estamos viviendo aquí en España en este tiempo. Gracias a Dios, nuestro país, este país que nos ha recibido y en donde vivimos, que podemos ser usados para la honra y la gloria de Dios. Y hermanos, pues es duro lo que voy a decir, pero también entiendo que debo decirlo. Si Dios no destruye al pueblo español por tanta idolatría que vemos, es porque hay cristianos aquí como cada uno de vosotros, y es porque España entiendo que se está levantando un corazón misionero. No solamente fuera, sino también aquí en nuestro país tenemos que trabajar y predicar el Evangelio. Sabéis también que estamos trabajando desde la Unión, desde el MEN, en este proyecto de 15 para el 30. Y dice Mateo 9, un pasaje que conocéis, Mateo 9, versículo 35 al 37. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esta palabra que viene, hermanos, era para sus discípulos. Y si tú también eres un discípulo del Señor, también es para ti, también es para mí. Y entonces les dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. La vuelvo a leer porque como discípulos del Señor, el Señor les dice a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Vemos algo que a veces nos choca, al menos a mí, que no debería de ser. Y dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Por qué no nos sumamos a ese número de misioneros, de gente que proclama el Evangelio?
¿Por qué no nos incorporamos a ese grupo de 12 discípulos que caminaban con el Señor para seguir predicando la palabra hoy en día? Aquí en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, en España y hasta lo último de la tierra. Cuando una iglesia no entiende la necesidad de salir a predicar la palabra de Dios, es porque a veces hay algo que falla en nuestro corazón. Y lo digo por experiencia propia, no quiero tampoco que os sintáis aludidos. Es porque en nuestro corazón, hermanos, hay falta, como dice aquí el Señor en el texto que hemos leído, falta compasión cuando miramos que las multitudes están desamparadas y dispersas. ¿Cuántas veces, ahora se ven menos, pero cuántas veces ha tocado un testigo a la puerta de tu casa? ¿Y cuántas veces hemos llegado nosotros a alguna puerta para predicar el Evangelio? Hay diferencia, por lo menos en Almería la hemos visto. Necesitamos, hermanos, predicar la palabra de Dios, pero volvemos al mismo problema. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón misionero? Y es verdad, muchas veces no estamos dispuestos a ir a otro país, a dejar todo. Pero hermanos, aquí tenemos la misión. No importa el lugar. Y a veces yo recuerdo una pastora que estaba en mi iglesia, tuvimos de pastora un tiempo, y me decía, no necesitas ir a África, Rubén. No necesitas gastar un dinero para el billete. Dice, el Señor te está trayendo a los africanos cerca, los teníamos a 12 kilómetros. Y llegan, hermanos, no solamente de África, sino de muchos países. El Señor nos acerca, nos da la oportunidad. Y yo creo que ante esa oportunidad que nos da, yo creo que no tenemos excusa, hermanos. Y entiendo todavía más, hermanos, que como iglesias bautistas de nuestra unión, podemos hacer más. Mi ilusión, mi oración, mejor dicho, es que como unión podamos tener más misioneros. No solamente a Sara, a Nora, a Ana en este momento, a Pedro y Dorle, hermanos, a tener más misioneros. ¿Necesitamos recursos? Pues sí, pues el Señor entiendo que también lo da. Recuerdo que estaba predicando el año pasado en una iglesia de nuestra asociación en el sureste, y como veréis ahora la meta no hay una cifra económica, sino que la meta dice que todo pueblo conozca a Jesús. Y recuerdo que el año pasado el marcador y los póster ponía la meta, creo que recordar, 120.000 euros. Y cuando terminé de predicar se acercó un hermano y me dijo, ¿y por qué no pensamos en tener que nuestra meta sea no 120.000 euros, sino 120.000 misioneros? Me dijo. Y yo dije, muy buena propuesta. Y hermanos, yo creo que quizás pues, nos suena raro e imposible 120.000, yo creo que es complicado y difícil, pero tener más de 3 misioneros en nuestra unión, yo creo que es posible. Tenemos que trabajar para ello, enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros mayores también, a ser desafiantes, hermanos, a tener un corazón misionero delante del Señor. Necesitamos predicar la palabra. Y como decía, todas nuestras iglesias, como españoles, podemos hacer y debemos hacer más. Es nuestro tiempo, es nuestra responsabilidad en esta generación. Como decía antes, no es necesario ir a otros países. De hecho, ayer pues íbamos a dejar a mi hija que vive aquí en Madrid, y delante nuestro, pues un chico que iba en moto se cayó, y yo enseguida pues mi esposa dijo, paramos, lo recogimos, estábamos así parados, el coche lo había puesto yo a un costado, y el chico sin querer, pues cuando levantó la moto, le dio a la moto, yo estaba delante de la moto, estaba mi esposa, estaba mi cuñada, y la moto se arrancó, y me dio tiempo a moverme, y la moto fue a parar contra otra vez el coche nuestro, y el chico otra vez se cayó y se hizo daño ya en la clavícula. Y bueno, rápidamente. Y yo hablando con él mientras esperaba que viniese su hijo a recogerlo,
le decía, el Señor pues te ha guardado, el Señor te ha dado otra oportunidad, porque podría haber caído y darte en la cabeza, y cuando nos fuimos, pues es verdad que podía haberle dicho más, ahora lo reconozco, pero simplemente le dije que el Señor pues te bendiga y te guarde. Y era una oportunidad para haber hecho más, ¿no? Pero me refiero a que el Señor nos da oportunidades, no importa dónde estemos, hermanos. Y yo creo que todo cristiano debe ser un misionero. Voy adelantando. Dos cosas importantes. Si queremos ser misioneros, si queremos servir al Señor también, algo importante. Tenemos que, en primer lugar, seguir a Cristo, seguir a nuestro Señor. Dice Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y en esta mañana también te dice, venid en pos de mí, dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. Y seguir a Cristo, hermanos, nos garantiza tener un corazón misionero, nos garantiza tener esa compasión que el Señor tenía. Y eso quiere decir que cuando yo veo a un hermano, a veces que no sale a predicar, pues me tengo que también cuestionar o simplemente orar para que el Señor transforme, cambie su vida. El ganar almas no es un don, hermanos, porque la obra es del Señor, pero sí una responsabilidad que cada cristiano, cada hijo de Dios debemos asumir y tener presente en nuestra vida. Y cualquier persona que siga a Cristo será un pescador de hombres, pero la clave está en seguir a Jesús. Y en segundo lugar, algo también necesario, poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Dice Colosenses 3, 1, 2, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y muchas veces, hermanos, ponemos las cosas, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra vida en este mundo, en la comodidad, en muchas cosas, y nos olvidamos de poner nuestra mirada en el Señor. Y es muy importante este punto, porque si no miramos arriba, pues de nada nos sirve el primero. Si tenemos que tener un corazón misionero, debo seguir a Cristo, pero también cada día mirarle a Él. Y esto nos habla también de humildad, hermano, de saber que la obra es de Dios, de que dependemos de Dios en todo, y que sin Él nada somos. Pablo tenía puestos sus ojos en las cosas de arriba, y a pesar de que fue apedreado y atribulado, no se desanimó. Y cualquiera lo hubiera hecho, pero él tenía puestos los ojos en Jesús. Y Dios quiere, hermano, que por vuestro testimonio las personas se salven, que llevéis el mensaje de salvación a otros. Él te ha puesto aquí, en San Sebastián de los Reyes, en tu trabajo, como decía antes, en la escuela, en el instituto, en el barrio, para que prediques del amor del Señor. Aquí eres el misionero del Señor y aquí Él te quiere. O si no, también hasta el último de la tierra. También es una decisión que puedes tomar, y si es así, pues habla con el pastor Jesús, con la pastora Raquel, si el Señor pues pone esa inquietud en vuestros corazones. ¿Sabe lo que más anhela Dios de nosotros? ¿Cuál es su mayor anhelo? La Biblia lo dice, hermanos, que todos los hombres sean salvos y conozcan de Él. Y hermanos, que también nosotros podamos tener ese sentir. Que todos los hombres y mujeres de este mundo lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. Para que ellos también puedan disfrutar, hermanos, como esas personas que hemos visto, diferentes a nosotros, de otra cultura, pero que también son creación de Dios. Necesitan que su velo sea quitado, que puedan ver a nuestro Señor, que puedan ver como vemos nosotros, hermanos, cada día. No sé si vosotros
lo entendéis así, pero podemos ver su misericordia, podemos ver su hermosura, podemos palpar su poder, hermanos, su amor. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto nos dice que cada uno de nosotros, hermanos, debemos presentarnos al Señor y decirle, yo quiero servirte. Ese es nuestro culto, hermanos, al Señor también. Servirle, ser agradecidos por la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Debemos presentarnos delante del Señor. Y todo cristiano lo debe hacer, y no solamente los misioneros que estamos encomendando y enviando. Y si recordáis, Isaías lo hizo, hermanos. Isaías le dijo, Señor, pues, heme aquí. Que el Señor os bendiga, hermanos, y termino con una anécdota. Y después, Santi, por favor, vemos el segundo vídeo. Y prestar atención no solamente a las imágenes, sino también a los textos que van apareciendo, porque también entiendo que el Señor pues también tiene un pequeño mensaje para cada uno de vosotros. El Señor nos da oportunidades, hermanos, que no podemos desaprovechar. Recién veía el timing antes de que comenzara el culto y veía 1:40, 1:39 y pensaba, si este fuera el tiempo de que el Señor viene, habría que darse prisa, correr. Hermanos, el Señor nos está dando nuevas oportunidades, abriendo nuevas puertas. Tomemos ese tiempo antes de que sea demasiado tarde. En Argentina había una mujer maltratada. Su esposo bebía, la seguía maltratando. Y esa mujer pues llegó un momento que no aguantó más. Y en la ciudad de Buenos Aires hay cerca hay una estación muy grande, quizás no como la de Atocha, en el Retiro. Y aquella mujer pues se puso a los pies de la vía. Evidentemente sabéis lo que voy a decir para quitarse del medio. Y nosotros pensamos, ¿casualidad? Pasó un hombre, seguramente un pastor, con una Biblia. Y le preguntó a aquella mujer por su situación. Aquella mujer en ese momento pues habló con aquel hombre, conoció al Señor, entregó su vida, volvió a su casa, siguió siendo pues maltratada por su esposo que seguía bebiendo, pero con su amor, hermanos, con ese amor que el Señor había puesto en su corazón. Logró que su esposo se convirtiera. Hoy ha fallecido ya. Ha sido pastor de más de 40 iglesias en Buenos Aires. Y hoy su nieto, quien que es, comparte esta historia. Da gracias por aquel hombre que llevó la palabra de Dios a su abuela y luego su abuela a su abuelo. Y hoy ese hombre, ese joven, ese nieto es un pastor de una de las iglesias más grandes en Buenos Aires. ¿Nos da oportunidad el Señor? Sí. ¿Puede hacer grandes cosas? Sí, hermanos. Así que pues, dile, yo iré. Si quieres, quita el avión y pues pon un coche, pon el cercanías, pon el metro, pon una bici, pon un hombre andando, pero dile al Señor, pues, yo iré. El Señor nos da oportunidades, te dará oportunidades, no las desaproveches. Sé un hombre y una mujer de Dios para honrarle, para bendecirle, pero sobre todas las cosas para bendecir a otros,
con su amor. Amén. Amén. Gracias. He aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y del Cordero. Sabemos cómo termina la historia, pero comienza por ti hoy. Casi el 40% de la población vive y muere sin escuchar el mensaje de salvación. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio a todas las naciones, a ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Cómo cumplirás tu parte? Simplemente, termino, insisto, haz tu parte para la gloria del Señor. Amén.